Muy buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana de lunes, mayo 26, lunes 26 de mayo. Buenos días, qué bueno podernos conectar una vez más a nuestro devocional de Gotita de Bendición, que ha transmitido de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Horario de San Diego, California. Hoy estamos en día festivo aquí en los Estados Unidos, pero eso no nos va a quitar de compartir nuestro devocional. Amén. Hoy vamos a concluir, que hay muchísimo más, pero hoy vamos a concluir nuestro tema de la fe. Amén. Estamos en el séptimo, en el 7 fruto del Espíritu, que es la fe. Amén, que es la fe. Pero hoy vamos a concluir ya este tema de la fe. El día de mañana entraremos al otro fruto del Espíritu. Y yo voy a cerrar ahora sí con el libro que a veces le llamamos el Paseo de la Fama, pero el Paseo de la Fama de la fe, de los hombres de la fe, ¿verdad? Usted cuando vamos a Hollywood por allá y cuando yo me fui a Hollywood yo me imaginaba, ¿verdad? Algo más extraordinario que el Paseo de la Fama, que el Paseo de la Fama pues no se me hizo no tenía mucha relevancia, ¿verdad? Bueno, pero para el que tiene su estrella ahí a lo mejor sí es relevante, pero las estrellas están pintadas hacia donde usted va pasando. Y tiene el nombre de las personas importantes, algunas que viven, otras que ya murieron, ¿verdad? Y tienen ahí su estrella y tienen el nombre, ¿verdad? Si es Jenny Rivera, si es Michael Jackson o X, ¿verdad? Y ahí tienen esa dichosa estrella, donde está plasmada en el piso y tiene su nombre y tiene fecha de cuando le hicieron esa estrella, ¿verdad? Pero yo no voy a hablar de Hollywood, yo voy a hablar del paseo de la fama, de la fe, de los hombres que quedaron escritos sus nombres en la palabra de Dios y tienen un capítulo completo donde se les es reconocido, a cada uno se les reconoce la fe, lo que Dios hizo a través de la fe. Amén. Y la cual yo no voy a volver otra vez a redondar toda la fe, pero la fe, tienen aquí en Hebreos capítulo 11, ahora sí que el capítulo de la fe, es Hebreos 11, el capítulo donde están todos los hombres y mujeres que tuvieron esa fe y que se atrevieron a hacer cosas a través de la fe, aunque no viéndolo lo creyeron, aunque esperándolo lo creyeron, porque eso es fe, ¿verdad? Es fe, la certeza de lo que se espera, y de hecho así empieza el capítulo 11 de Hebreos, de la carta a los Hebreos. Ok. Y yo solamente voy a ir leyendo, y hoy concluyo este tema de la fe, pero solamente voy a ir leyendo los hombres que, aunque no perfectos, que aunque aún con sus errores, que aunque aún con sus pecados, aún Dios a algunos les llamó amigos de Dios, a otros les llamó el padre de la fe. Entonces, no fueron perfectos realmente, y ahorita los va a escuchar. Cada historia que aparece en la Biblia de ellos, pero al final el Señor les dice, este es un libro para levantar el nombre de aquellos que tuvieron fe. Y se les da este capítulo de Hebreos 11. Y empezamos. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel por fe ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo,
dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Una ofrenda de fe. Eso es lo que ofreció Abel. Otro hombre, vamos a ver el primero, Abel. Segundo, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, o sea, de hecho Enoc no tuvo muerte, ¿ok? Fue traspuesto, traspasado, llevado para no ver muerte, y no fue encontrado su cuerpo, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y no se habla mucho de Enoc, pero fue otro hombre que por la fe, él fue traspuesto, fue llevado y no conoció muerte. O sea, no hay evidencias de que él murió. Número 3, porque sin fe es imposible, ¿verdad?, agradar a Dios. Eso ya lo miramos. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Este es un texto excepcional. Este es un texto grandioso. Este es un texto que debería todo cristiano, deberíamos todos los que creemos en Cristo y todos los que hemos aceptado al Señor saber este texto. Definitivamente, ¿verdad? El 1, versículo 1 y versículo 6. Ahorita yo estoy dando los nombres de los paseos de la fama de los hombres de fe, pero aquí me topo con estos y solo le vuelvo a recalcar, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que le crea, que Dios está ahí, y que también no solamente está ahí, sino que es galardonador de los que le buscan. Número, ya dijimos a ver, ya le dijimos, no, vamos con Noé. Por fe, Noé, ¿qué hizo Noé? Por fe construyó el arca. Igual que nosotros, por fe, creemos que Cristo viene pronto. Por fe, creemos que Él regresa y ya viene pronto. Pues así Noé, por fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Heredero de justicia se le llamó a Noé. Heredero de justicia por tener fe. Número 4. Número 4. Por la fe Abraham. Ahora sí que a él se le llama el padre de la fe. Dice, por la fe, versículo 8, por la fe, Abraham, siendo llamado, ofreció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber nada cuando Dios lo sacó. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, aún no conociendo nada, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto es Dios. Por la fe, Abraham, dejando todo, fue algo desconocido, algo que no sabía ni a dónde iba ni cómo iba, agarró toda su familia y se fue por la fe, creyéndole que Dios estaba con él, que Dios era su padre, que Dios lo amaba tanto, que Dios era justo y misericordioso, que Dios era omnisciente y omnipotente. Amén. Número 5. Por la fe, la misma Sara, esposa de Abraham. Qué bueno que se le pegó la fe de Abraham a Sara, porque recuérdese que Sara no creía mucho. Pero por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel, que lo había prometido. O sea, aunque estorbaron a esa promesa, pero aún ahí
creyeron todavía a la promesa. Porque recuerde, a veces la promesa, a veces nuestra fe está tan chiquita o a veces está tan grande. Recuerde eso. Aleluya. ¿Cuántos vamos? Y luego dice, pues dice porque qué es lo que la promesa que Dios les dio. El versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Bueno, está hablando del pueblo de Israel, de Abraham, toda la descendencia de Abraham. Sigue hablando de Abraham. Por la fe, el 17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. O sea, fue la mayor prueba de fe de Abraham. A Isaac, y el que había recibido las promesas, ofreció su unigénito, habiéndoles dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y ahí sigue diciendo. Ahora vamos también por la descendencia de Abraham. También, obviamente, si el papá tiene fe, el hijo tiene fe y el nieto tiene fe. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Vamos en el 7. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, a los hijos de José, y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Ahora vamos con el 8. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Por la fe, ahora vamos con Moisés. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no terminó el decreto del rey. Y no cumplió el decreto del rey que era matarlos. Pero la fe de la mamá de Moisés, la cual transmitió en él, porque fue la fe de su mamá, haberlo puesto en una canasta. Por la fe de su mamá, dijo, va a ser salvo mi hijo, él no va a ser muerto. Había un decreto que todos eran muertos, pero cuando Dios tiene escogido a alguien, lo separa. Ok, por la fe. Dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogió antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio. Bueno, aleluya. Bueno, Moisés aquí también tuvo ya después, Moisés, porque fue el gran hombre, ¿verdad? Por la fe Moisés dejó Egipto y no terminó muerto por la ira del rey. Y por la fe él celebró la Pascua, por la fe Moisés salió de Egipto, por la fe Moisés cruzó el Mar Rojo y se abrió. ¡Qué tremenda fe, qué tremenda fe! Por la fe, mire qué hermoso dice, por la fe se abrió el Mar Rojo y pasaron por tierra seca, y por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearla 7 días. Aleluya. O sea, ya vamos no sé en cuántos llevamos, como 10. Y dice, por la fe, Rahab. ¿Quién es Rahab? ¿Quién es Rahab? La ramera. No pereció juntamente con sus descendientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y luego sigue diciendo, ¿y qué puedo decir más? Me faltaría contando a Gedeón, a Barak, a Samson, a Jefté, a David, a Samuel, a los profetas. O sea, hubo muchos hombres de fe en la palabra. Entonces, ¿qué quiere Dios decirnos a nosotros? Que tengamos esa fe
inquebrantable, esa fe genuina, esa fe no fingida, esa fe firme, esa fe que no decaiga, esa fe que sigamos caminando aun viendo las circunstancias difíciles, porque por fe andamos y no por vista, porque por fe andamos y no por sentimientos, porque por fe lo creemos y no por lo que ven nuestros ojos, porque por fe lo creemos y no por lo que miran nuestros ojos, no por lo que sentimos, sino por lo que está escrito. Aleluya, porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Aleluya. Taparon la boca de los leones, apagaron fuegos impetuosos, enviaron filos de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuego ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas fueron aceptando el rescate. Bueno, o sea, está hablando de todo lo de la fe. Y recuerde, todo el capítulo 11 habla acerca de la fe. Otros experimentaron vituperios, azotes, más de estos prisiones y más otros de prisiones y cárceles, fueron apedreados, arrestados, arrastrados a pruebas, muertos a filo de espadas, anduvieron de aquí para allá, anduvieron cubiertos de pieles de ovejas y otros de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de la cual el mundo no era digno, errando por el desierto y por los montes y por las cuevas y por las cisternas de la tierra. Oiga, está diciendo todo lo que pasaron estos hombres, pero llamados hombres de fe. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, ni siquiera alcanzaron las grandes cosas que podían recibir. Dice, proyectando Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que fuésemos en ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Y al final sigue diciendo, al término de estos hombres de fe, al final viene diciendo, pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. O sea, ellos no tuvieron recompensa, usted y yo sí la tenemos. Conocemos ahora a Cristo. Muchos de ellos no conocieron a Jesús. No estuvo Jesús ahí. No estuvo el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos mayor bendición para tener fe. Tenemos a Jesús creyendo que Él fue a la cruz, murió y resucitó. Y luego descendió. Cuando Jesús ascendió, descendió el Espíritu Santo sobre la humanidad y para regalo de nosotros. O sea, nosotros tenemos mucha más bendición que todos estos hombres de fe que sin saber mucho, sin tener mucho, aún así le creyeron a Dios. Una grande lista, ya perdí la cuenta, más de 20 y tantos, 25, aquí hombres de la fe. Así es que, ¿quieres estar escrito o queremos estar escritos en ese libro que seguirá escribiendo el Señor? Hombres de fe. Que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres de fe, que podamos creerle a Dios aún a través de las circunstancias difíciles y todo lo que está ahí. Está impresionante, está hermoso este capítulo 11 de Hebreos. Les recomiendo que lo lea con más despacio y con mayor atención. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Y aún como dijeron los discípulos, Señor, aún como dijeron tus discípulos, los seguidores, aumentanos la fe en medio de cualquier circunstancia difícil. Aumentanos la fe para seguir creyendo en ti y para seguir adorándote, porque tú eres digno de toda la gloria. Amén.
Amén y amén. Dios les bendiga, que tengan un día bendecido. Si va a ir a disfrutar, si va a ir a la playa, si va a ir al parque, si va a hacer carne asada en su casa, porque hoy es día festivo, que el Señor esté ahí y que sea levantado su nombre. Creamos a través de la fe que Él contestará todas nuestras peticiones. Amén. Muy bendecido inicio de semana para todos y que sea un día también de poder descansar y disfrutar. A todos aquellos que no fueron a trabajar, los que no fueron a la escuela, ¿verdad? Que sea un día de disfrutar. Bendiciones y feliz inicio de semana.